Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es un placer estar acá. Gracias a Luciana de IDEA por la invitación, a Caen por la organización de este evento, a Daniel por la posibilidad de esta charla. Así que, retomando directamente el centro que nos dejó Sofía Diamante recién, y preguntarte un poco qué va a pasar un poco con el RIGI. Hay una visión de que es un instrumento totalmente dinamizador de las inversiones y que el gobierno encontró ese esquema para acelerar un sector que tiene un potencial enorme como el minero. También hay una expectativa en esa curva de aprendizaje en la aprobación de los proyectos y demás. Preguntarte un poco cuál es el escenario en función de los proyectos presentados y qué visión tenés de corto plazo en cuanto a la aprobación de alguno de esos proyectos o no. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a CAEM y a IDEA por la invitación. Un placer estar con vos, Nicolás. Bueno, para descomprimir, podemos decir que hoy el Comité Evaluador del RIGI aprobó el primer proyecto minero, que es el proyecto de Rincón, de Río Tinto. Que, como dijo Ignacio recién, son más de 2.500 millones de dólares de inversión de litio en Salta. Así que esperemos que este sea el primero de varios. Ha habido una cantidad de proyectos de minería que aplicaron al RIGI. Quizás hay una expectativa, yo lo llamé ayer ansiedad, que tenemos todos de que porque alguien aplica al régimen, enseguida va a ser aprobado. No necesariamente todos los proyectos van a ser aprobados. Los proyectos tienen que cumplir con una normativa que es bastante rígida y nosotros nos tomamos muy en serio cuidar la plata de los contribuyentes, ¿no? Y el RIGI tiene incentivos fiscales que esa plata de algún lado sale, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que todos los proyectos cumplen con los requisitos del régimen y que por lo tanto usamos los recursos fiscales en forma eficiente. El proceso es un proceso complejo, el proceso de aprobación, porque en este caso obviamente el trabajo más grande lo hace la Secretaría de Minería, pero participan una cantidad de reparticiones del gobierno, dentro del Ministerio de Economía, que todos formamos parte, y fuera del Ministerio de Economía también, desde la Procuración del Tesoro, el Banco Central, el ARCA, Jefatura de Gabinete, Legal y Técnica, o sea, una cantidad de gente que todos se lo toman muy en serio. Y esas capacidades también del Estado tampoco es que ya tenés una curva o tenés una dinámica, una inercia que ya saben. Tenés que generar capacidades, tenés que armar equipos, organizaciones. Sí, y es un régimen nuevo, ¿no? Estamos un poco haciendo el camino al andar. Sofía dijo 2 proyectos de energía, en realidad ya habíamos aprobado 3 proyectos de energía, más de minería. Hay más o menos otros 8 o 10 proyectos en análisis, todos en paralelo, pero algunos tienen los papeles más en orden, otros tienen los papeles menos en orden. El RIGI es un régimen que incentiva nuevas inversiones, no es un régimen pensado para premiar inversiones existentes. Nos puede gustar o no, pero así lo aprobó el Congreso y por lo tanto cuando alguien aplica nosotros tenemos que ver justamente si las inversiones se van a hacer para adelante o no. Así que yo lo que le digo a todo el mundo es quédense tranquilos que el trabajo se hace en forma muy seria, no tengan expectativas que la aprobación es inmediata. Y vamos a tratar, hasta ahora venimos cumpliendo los plazos, vamos a tratar de cumplir los plazos. Los plazos también se van suspendiendo en la medida que algunas reparticiones necesitan más información, vamos a la compañía, volvemos, algunas idas y vueltas son inmediatas y otras toman tiempo. Pero bueno, esperamos que este primer proyecto de minería baje un poco la ansiedad y que demuestre que el régimen, el gobierno lo presentó y el Congreso lo aprobó justamente porque queremos incentivar ciertas actividades. Energía claramente es una, específicamente gas natural licuado, pero minería también es otras actividades que queremos incentivar. Aprovechando esta novedad y el anuncio del RIGI aprobado para RIGI y RIGI, en algún momento nos ponemos de acuerdo, para Río Tinto en Rincón, uno aprovechando ese disparador decís, bueno, el sector de litio con Río Tinto comprando Arcadium y ahora anunciando este CAPEX de 3.000 millones de dólares y tienen la ampliación también de Salvador Muerto. O sea, es un proyecto muy, muy importante y el litio tiene ese motor que tracciona. Después tenés proyectos como Cobre, que es un potencial enorme, con proyectos de distinta índole, Los Azures, Altar, Tacataca, Pachón, Mara, me estoy olvidando seguramente de alguno, pero son varios proyectos, pero que todavía tienen una barrera de entrada compleja, que es el nivel de inversión. Y después tenés oro y plata con proyectos existentes.
Si vos tenés que pensar y visualizar en cobre, recién decía Alfredo Vitalier que están trabajando en la presentación y en filear el RIGI para Vicuña o para José María, veremos qué es lo que finalmente hacen. Pero el gobierno tiene la expectativa de que haya proyectos de cobre, ¿en qué cantidad? ¿Cómo analizás ese segmento? Sí, no lo medimos en cantidad de proyectos, ¿no? Lo que nosotros creemos como gobierno en general, esto aplica para la minería, pero no solo para la minería, aplica para el RIGI, pero no solo para el RIGI, es que nuestra función es crear condiciones, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de crear condiciones para que el privado invierta. Me parece que con estos precios de litio, que haya más proyectos de inversión desde cero prácticamente en litio, es una excelente noticia. Vi un trabajo que hizo una consultora que mostraba cómo el RIGI, de alguna manera, llevaba a Argentina, la carga impositiva de Argentina, de un lugar que estaba arriba de Chile y Perú a un lugar que está abajo de Chile y Perú. O sea, cambia completamente la ecuación. Eso es exactamente lo que buscamos. En cobre la situación es distinta porque no hay producción de cobre en Argentina. Ojalá que el proyecto de Vicuña presente su aplicación pronto. Hay al menos otros 2 proyectos, 3 proyectos en realidad. Hay uno que ya está dentro del RIGI, hay otros 3 que sabemos que van a estar aplicando. Y felices de la vida que aprobarlos a todos. No es uno u otro, no hay una cola, los podemos ver a todos en simultáneo. Claramente ha generado el régimen un interés, que es lo que buscó el gobierno cuando lo impulsó, para acelerar inversiones y para decidir inversiones que estaban ahí en duda, ¿no? Esto que comentaban recién, creo que Ignacio también en el panel anterior, de la seguridad jurídica. Bueno, lamentablemente hemos hecho las cosas tan mal en Argentina por tanto tiempo que vos necesitas una ley que diga que vas a respetar las otras leyes. Es un poco, de alguna manera, lo que dice el RIGI, ¿no? Necesitas que alguien te diga que los dólares de las exportaciones son tuyos. En una ley lo tenés que poner, si no, no te creen. Entonces, lamentablemente, esa es la situación en que nosotros heredamos de país. La confianza toma años construirla. Me parece que el gobierno se la está ganando, pero leyes como el RIGI claramente son sumamente necesarias para acelerar esa decisión de inversión. Te termino. Oro y plata. Y escuché que alguno comentaba no sé si de un RIGI alternativo. Un RIGI ampliado, un RIGI extendido. Sí, no, a ver, el gobierno ha decidido que la herramienta que utilizamos para incentivo de inversiones es este régimen de incentivo a las grandes inversiones. No va a haber un RIGI para un RIGI para otro, o sea, eso no es lo que estamos buscando. Ahora, hay un concepto que es atendible y que la Cámara nos lo trajo y lo estamos mirando, que es en qué medida la extensión de vida de un proyecto minero es una ampliación o no. Las ampliaciones están previstas en el RIGI. El monto, recuerda, el monto mínimo es el monto mínimo, eso no puede cambiar, está en la ley. Bueno, las cosas que sean interpretativas claramente las estamos mirando. Eventualmente, si llegamos a la conclusión que tiene sentido, lo ejecutaremos. Y si no tiene sentido desde el punto de vista legal, si no lo podemos hacer, no. De vuelta, nosotros lo que queremos es utilizar las herramientas del régimen al máximo. Pero no podemos pasar ni un centímetro. Pasa que ¿cómo visualizás ese empalme? Porque vos decís, bueno, el RIGI es un instrumento que incentiva inversiones, pero al mismo tiempo tenés que garantizar que la base productiva que tenés, en este caso del sector minero, tenga una continuidad. Entonces, en un escenario a su vez de costos en dólares que son más altos, de que hay proyectos que por vida natural están empezando a declinar. Entonces, ¿cómo tratás de empalmar para mantener esa base productiva hasta que entren los proyectos nuevos de litio, de cobre? Claro, pero son cosas distintas, Nico. El RIGI no está pensado para solucionar todos los problemas de los argentinos, ¿okay? El RIGI está pensado para fomentar nuevas inversiones. Y eso, creo que eso lo cumple. O sea, a mí me encanta, casi que me emociona escuchar que Río Tinto, en su directorio a nivel global, viene y dice que define hacer una inversión en Argentina gracias al RIGI. Me parece espectacular. Y estoy seguro que Vicuña y otros que están viendo inversiones así de grandes, no lo hubieran hecho sin el régimen. Con lo cual, para su función, funciona. ¿Okay? Después, yo creo que hablaste costos en dólares. Me parece que a veces en Argentina tenemos la tendencia de pensar que nuestros costos son solamente un resultado del tipo de cambio. Y que entonces Argentina es cara en dólares, lo que se dice, y no analizamos por ahí cuáles son los componentes de los costos que hacen que para determinadas cosas,
para determinados productos, para determinados servicios, Argentina pueda estar cara en dólares. En mi opinión, el cepo ha sido el gran promotor de que Argentina, de vuelta uso las palabras de otros, porque yo no lo creo, esté cara en dólares. ¿Okay? Porque con cepo no ha habido inversión, sin inversión tenés menos competencia para productos y servicios, con menos competencia los precios de productos y servicios son más altos. Esto es una realidad, esto es fáctico, o sea, hay una cantidad de productos y servicios en Argentina que están caros, no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de tipo de cambio. ¿Okay? Me parece que estamos entrando en una etapa, en una época donde con tipo de cambio previsible y con inflación previsible y bien bajita, va a ser más fácil para todas las empresas poder hacer un control de costos, ¿no? O sea, a medida que teníamos el mar que nos tapaba, difícil verlo. Ahora que va bajando, entonces podemos tener otro foco en costos, otro foco en competitividad, que no es solamente un tema tipo de cambio. Está súper claro. Pensando un poco, el gobierno identificó que había un problema en materia del historial que tenía de confianza y credibilidad de la Argentina y armó el RIGI como instrumento para tratar de neutralizar ese historial y empezar a generar otra historia. Pensando en proyectos que lamentablemente no tenés producción, es decir, no podés reinvertir el flujo que genera el negocio para ampliar, que por ahí fue el driver medio perverso que tuvo Vaca Muerta. O sea, vos ya tenías producción, tenías actores que no podías repatriar capital, entonces invertían en tener más producción y hoy tenés Vaca Muerta aumentando fuertemente la producción de crudo y de gas. En cobre vos no tenés ese mapa de actores porque lamentablemente de 2018, 2019 no tenemos más producción. ¿Hay algo más que el país puede hacer? No tanto en lo regulatorio, impositivo como con el RIGI, pero sí por ahí en materia medioambiental, pienso en la ley de glaciares, pienso en alguna articulación con las provincias, algo de ese tipo. Bueno, yo siento que la articulación con las provincias, tanto con las provincias mineras como hidrocarburíferas, es muy buena, obviamente con algunas provincias más que otras, pero en general se articula muy bien. Eso va a seguir sucediendo. Si hay espacio para iniciativas legislativas como ley de glaciares, claramente lo vamos a discutir con las provincias afectadas. Y si este gobierno creo que se ha caracterizado por algo, es que no le teme o no le tiene miedo a afrontar aquellas restricciones que algunos incluso antes pensamos que eran imposibles de levantar. Entonces, si esa fuera una restricción, claramente va a estar en nuestra agenda. No digo que no lo esté, posiblemente lo esté, pero no es algo que estemos en condiciones de hablar por ahora. Y lo vamos a trabajar, lo vamos a consensuar con las provincias y vamos a tratar de eliminar todas las barreras que puedan hacer que ciertas inversiones en minería que puedan estar afectadas por esta ley, esas barreras desaparezcan. Así que la respuesta es sí, hay cosas que podemos hacer. Yo sigo creyendo, lo más importante es estabilidad macroeconómica, un régimen de incentivos, credibilidad política y bueno, después lo que hablaban antes, confianza, seguridad jurídica, uno se lo gana en el tiempo. Yo vuelvo a decir, creo que nos lo estamos ganando, pero va a tomar tiempo. Y después me encantaría escuchar cuando que venga la industria y me diga, mira, nosotros necesitamos esto de ustedes. Se habla mucho de infraestructura. Bueno, sí, está bien. Hay cosas que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de infraestructura y otras que no. Está clarísimo, el presidente se ha cansado de decirlo, el Estado no va a hacer las obras, pero el Estado puede crear condiciones para hacer las obras. Estábamos afuera antes de entrar y había alguien, un representante muy relevante de unas compañías eléctricas hablando de la línea minera. O sea, claramente el Estado Nacional no va a hacer la inversión, pero creemos que hay muchísimo interés del sector privado para hacer ese tipo de inversiones. ¿Podés explicar conceptualmente al menos? El gobierno va a presentar, entiendo que en los próximos días, semanas, un esquema de permitir el financiamiento de obras de transporte eléctrico. Eso está pensado, por ahí es muy fácil ver la necesidad en AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también puedes funcionar como paraguas regulatorio para incentivar proyectos como en la línea minera, en el NOA y demás. ¿Puedes explicar un poco cuál es la idea, cuál es el esquema que van a presentar? Sí, no me quiero meter muy en detalle en una resolución que va a estar saliendo, dos resoluciones que van a estar saliendo en los próximos días, pero claramente lo que queremos es relanzar la posibilidad de invertir en transmisión eléctrica, que es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos en el sistema y que creo que si no lo enfrentamos rápidamente puede llegar a restringir el crecimiento de Argentina dentro de algunos años, incluyendo la minería.
Dijiste justo AMBA, porque el primer proyecto se llama AMBA 1, Sí. pero en realidad tiene impacto en todo el sistema interconectado, o sea, que esté localizado alrededor de la Ciudad de Buenos Aires no quiere decir que el beneficiario sea la Ciudad de Buenos Aires, sino que es todo el sistema. Y específicamente lo que estamos viendo es cómo solucionamos el problema del open access para aquel que quiera hacer una inversión dedicada, por ejemplo, de estas líneas mineras. No tengo ninguna duda que lo vamos a solucionar porque es un tema de sentido común, tiene mucho sentido común y no se nos ocurre pedirle a alguien que haga la inversión y después decirle, che, no sé si la vas a poder usar. Con lo cual es cuestión de tiempo. Lo que yo le he dicho a algunos es, vení, presentá tu proyecto y decime concretamente cuál es el cambio que vos necesitás y nosotros nos vamos a sentar a solucionarlo. Tengo 2 o 3 preguntas más para ir cerrando en materia más de definición política. O sea, en la Argentina convivieron provincias que vieron en la minería una oportunidad de desarrollo, Salta, San Juan, Juicio de Sumodora, puedo nombrar varias más, digamos, y también provincias que le cerraron las puertas al sector y todavía conviven esas dualidades, si bien uno ve que hay provincias que se están sumando, Mendoza está haciendo mucho políticamente para validar y conseguir la licencia social en el distrito minero de una parte de la provincia, Chubut, sin embargo, que es una provincia que tiene actividad extractiva en hidrocarburos, no lo permiten en metales, o por lo menos lo limita mucho. ¿Cómo analizás esa situación y cómo crees que deberíamos avanzar en definir esta agenda que la minería tiene oportunidades en todo el país, digamos? A ver, yo creo que hay una evolución, creo que esa discusión no es la misma hoy que la que era hace 10 o 15 años. Vos justo mencionaste la ley de glaciares, creo que es del 2009, si no me equivoco. Sí, 2010. 2010, bueno, la discusión no es la misma, me parece que la sociedad no es la misma, así que eso me parece que es una buena noticia. Y después nosotros no nos podemos meter en la posición que pueda tomar una provincia, no diría desde el punto de vista político, sino casi desde el punto de vista social, ¿no? Con respecto a la minería. Tenemos que entender que la minería, como también los hidrocarburos, el fracking, pasamos por eso. Hace un poco más de 10, 15 años, cuando empezamos la estimulación hidráulica en Neuquén, pasamos por eso. Y ahora ya prácticamente no se habla. ¿Por qué? Porque se hace bien. Creo que lo más relevante no es el qué, sino el cómo. En la medida que el gobierno y los gobiernos provinciales, como autoridad de aplicación, les exigen a las compañías operadoras, a las compañías mineras, tener estándares bien altos. Y buena noticia que muchas de las compañías mineras, la mayoría que están viniendo, son multinacionales que tienen estándares altos en todo el mundo. Yo creo que la discusión va simplificándose. Fuera de eso, cada provincia decidirá. Yo creo que hay provincias que han visto, has mencionado alguna, el cobre les va a cambiar la vida a la gente de la provincia. No es joda, les va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, las que han visto eso, bueno, hay otras que quizás estén más lejos o quizás su propia ciudadanía no está preparada aún. Pero estoy convencido que en la medida que haya proyectos mineros que no son solamente exitosos, sino que además muestran que lo hacen en forma profesional, con cuidado del medio ambiente, el resto de las provincias se van a ir liberando de alguna manera. Totalmente. Pensando un poco, y es compleja la pregunta porque te obligo a cuantificar y sos una persona muy cauta y demás, pero si uno tuviese, yo no sé si cálculos de gobierno de decir, bueno, llego a 2030 con determinado nivel de exportaciones en minería, eso por ahí en hidrocarburos, con Vaca Muerta, se suelen tirar números, a veces algunos son más probables o no, pero ¿el gobierno tiene algún cálculo de qué cantidad de exportaciones podés tener 2030 contra 2025? Sí, tenemos, pero se los voy a dejar en los próximos días. Está acá el secretario de Minería, que seguramente va a estar hablando con muchísima mayor propiedad que yo sobre esos temas. No tenemos ninguna duda que minería, junto con petróleo y gas, se suben al complejo agroexportador y cambian para siempre la restricción externa de Argentina. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Después tenemos todo el tiempo, che, la minería va a ser más que el petróleo, menos, medio campo. No me parece tan relevante. El tema es generar las condiciones para maximizar la inversión responsable en minería. Y litio es una realidad, el litio estará exportando más o menos $1.000 millones este año, no es poca cosa. Lo que viste vos, que venís del sector de la energía, como yo, el cambio de paradigma de pasar de
7.000 millones de dólares de déficit energético, más o menos, por ahí un poquito menos, a probablemente tengamos 8.000 millones de dólares de superávit este año, eso le cambia la vida a la Argentina. Y esos 8.000, que fueron 5.000 el año pasado y no sé cuánto será el año próximo, bueno, creo que con la minería vamos a experimentar algo muy similar. La buena noticia para los que están fuera de minería es que eso se sube al petróleo y gas, que se sube al complejo agroexportador, y hay un montón de otras, por supuesto, hay industrias, economía del conocimiento, hay un montón de otros sectores que exportan. Pero estos 3 sectores solos, yo creo que le cambian para siempre este tema que yo llamo restricción externa, ¿no? Vivimos con el tema del dólar, Totalmente. eso desaparece. Nos queda 1 minuto 31, voy a aprovechar el tiempo que me queda con 2 preguntas o una pregunta sobre algo que ya dijiste, pero quiero ver si te puedo sacar alguna definición más. Vos decías, el RIGI, no todos los proyectos del RIGI o el RIGI se van a aprobar. Hay proyectos de distinta índole, algunos proyectos que apuntan a hacer factibilidad de proyectos, hay otros que apuntan a dinamizar brownfield o áreas de expansión de proyectos existentes. ¿Esa discusión se viene con las empresas? ¿Tiene que avanzar a algún lugar o cómo lo analizás? Esa discusión es proyecto a proyecto. Vos usaste brownfield. En realidad, el RIGI fue pensado para greenfield. O sea, estaba pensado de esa manera. Entonces, eso no quiere decir que si hay un proyecto que recién estaba iniciado y que quizás uno llega a la conclusión que ese proyecto en sí mismo no hubiera podido vivir sin el régimen, entonces eventualmente puede llegar a existir. Pero si hay un proyecto que tiene un grado de avance enorme y lo que le queda al proyecto es muy poquito, es más difícil, claramente no está alineado con el espíritu del régimen, ¿no? Entonces, es caso a caso. Justo los primeros 3 proyectos que aprobamos, que son los proyectos de energía, eran muy simples desde ese punto de vista. Porque si alguien viene y te hace un nuevo parque solar, no hay absolutamente ninguna duda que es nuevo. Si alguien viene y te dice, mira, vamos a hacer un oleoducto donde no hay absolutamente nada para exportar 500.000 barriles de petróleo, no hay ninguna duda. A veces estás con proyectos de minería que algún trabajo tienen. Siempre algún trabajo previo hay. Eso es lo que lo hace distinto. Eso está bien, no tenemos un inconveniente con eso. Tenemos que poder sopesar, y por suerte no cae en una sola persona, somos un montón, los que desde Secretaría de Minería primero, pero después de distintos lugares del gobierno, opinan con la mejor intención de vuelta, maximizar esta herramienta que nos dio el Congreso, pero asegurándonos que cuidamos el interés del contribuyente. Daniel, Marco Acero, ahí el tiempo, agradecerte, la verdad que un lujo además que hayas anunciado este primer RIGI minero, digamos, así que nada, agradecerte. Pido un aplauso para vos. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Nicolás.